Saludos compañeros. La siguiente presentación es desarrollada con fines didácticos para el curso de Laboratorio de Circuitos Integrados Lineales con el profesor Esteban Baradín Méndez, elaborada por los estudiantes Yendri González, Heiner Granados e Isaac Valverde. En esta presentación se pretende resumir brevemente algunas de las características principales de los amplificadores operacionales, así como detallar también los circuitos básicos que se pueden construir a partir de ellos, como lo son los detectores de cruce por cero y los detectores de nivel de voltaje. El mundo ahora es digital, pero ¿hay alguna razón para seguir estudiando circuitos analógicos en donde estén incluidos los amplificadores operacionales? Como se puede ver en el siguiente diagrama, se presenta cómo se realiza la adquisición de datos entre un sistema digital y analógico. Como se ve, se deben acondicionar las señales para que puedan ser entendidas por un computador o microcontrolador. Por eso de ahí la importancia de utilizar dispositivos analógicos. En el caso del amplificador operacional, es uno de los dispositivos electrónicos de mayor uso y versatilidad en aplicaciones lineales. El amplificador goza de gran popularidad por su bajo costo y facilidad de utilización, y además se permiten construir circuitos útiles sin necesidad de conocer la complejidad de la circuitería interna. Entre las terminales de conexión de un amplificador operacional se encuentran las siguientes: la alimentación positiva, la alimentación negativa, la entrada no inversora y la entrada inversora, y además la salida. El amplificador operacional ideal de propósito general es un dispositivo que amplifica la diferencia de sus entradas inversora y no inversora, con una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Como se puede ver ahí, hay un breve resumen de las características antes mencionadas: impedancia infinita, salida cero, ganancia de voltaje infinita y ancho de banda infinito. Entre uno de los parámetros de un amplificador operacional se encuentra la ganancia de lazo abierto. Es la ganancia que tiene un amplificador operacional cuando no cuenta con un camino de realimentación. Es decir, que la terminal de salida no está conectada a las entradas, o sea, se han dejado abiertas. La ganancia de lazo abierto junto con la diferencia de voltaje de las entradas del amplificador determinan el voltaje de salida, como se puede ver en la siguiente ecuación. Y se debe recordar que la ganancia de un amplificador operacional ideal es infinita, lo que implica que la ganancia de lazo abierto real sea muy alta. Aquí tenemos un ejemplo de los circuitos básicos que se pueden implementar utilizando amplificadores operacionales. Hablamos del detector de cruce por cero, que lo podemos utilizar configurado con no inversor o configurado de manera inversora. Para el no inversor tenemos este circuito donde utilizaremos el amplificador operacional como comparador. Tendremos una señal de entrada en la entrada positiva del comparador y tendremos un voltaje de referencia que por definición siempre será de 0 voltios en la entrada negativa del comparador. De esta manera tendremos el no inversor que deseamos. También contamos con la alimentación, que esta tensión va a definir el voltaje de saturación en la salida del comparador. Tendremos una magnitud positiva y negativa, pero del mismo valor. Ahora bien, al graficar las señales de entrada y salida, tendremos esta gráfica donde la señal de entrada será representada por esta señal triangular y la señal de salida tomará esta forma. Esto se puede interpretar de la siguiente manera: al tener una tensión positiva, el voltaje de salida será positivo, tomando siempre el voltaje de saturación, que es el mismo con el que alimentamos el comparador. Y
ya sea una magnitud pequeña o grande de voltaje, mientras que sea positivo tendremos la salida positiva siempre al mismo valor. De igual manera pasa con la parte negativa, donde al tener una magnitud negativa de tensión en la entrada, en la salida tendremos el voltaje de saturación negativo en esta parte. También tendremos el cruce por cero justo en este punto. Ahora bien, para detectar el cruce por cero, lo que hacemos es detectar o observar los cambios de signo en el voltaje de saturación, ya sea un paso de más voltaje de saturación a menos voltaje de saturación. También otra característica que se puede analizar es la dirección de este cruce. Por ejemplo, si pasamos del voltaje de saturación negativo al positivo, tendremos una dirección positiva. Y si pasamos de saturación positiva a negativa, la dirección del cruce por cero será negativa. Ahora bien, la parte o el circuito inversor es bastante similar al anterior. La única diferencia es que la señal de entrada estará en la entrada negativa del comparador y la referencia se ubicará en la entrada positiva. Igual será alimentado con lo que llamaremos nuestro voltaje de saturación, y la gráfica resultante será similar a la anterior, con la salvedad de que para las tensiones positivas en la entrada, la salida tendrá magnitud o tendrá signo negativo, será el voltaje de saturación negativo. Y de igual manera, para los voltajes de entrada negativos, la gráfica tomará un valor positivo. Igual se pueden manipular, se pueden analizar los cruces por cero, monitoreando los cambios en el voltaje de saturación, ya sea pasando de negativo a positivo o de positivo a negativo. A continuación, hablaremos acerca de los detectores de nivel de voltaje. Los detectores de nivel de voltaje pueden ser considerados de dos tipos: detectores de nivel positivo o bien detectores de nivel negativo. Cada uno de estos tiene dos versiones, la versión inversora y la versión no inversora. Seguidamente vamos a estudiar cada uno de estos cuatro circuitos. Primero nos enfocaremos en el detector de nivel positivo no inversor. Para construirlo necesitamos colocar un amplificador operacional, en este caso estamos representándolo con el LM741. Dado que es un detector de nivel positivo, necesitamos tener un nivel de referencia positivo conectado a una de sus terminales. Al referirnos que este detector es no inversor, entonces debemos conectar una señal de entrada a su terminal no inversora, como se ve en el diagrama. Seguidamente, lo que resta es conectar las terminales de alimentación y de salida para poder testear el circuito. La forma de onda obtenida después de poner a prueba este circuito se muestra en esa figura. En esta tenemos una onda de entrada representada por la señal triangular, y la señal de salida está representada por la onda cuadrada. Esas señales se relacionan de la siguiente forma: cuando la señal de entrada está por debajo del nivel de referencia, la salida se mantendrá siempre en el nivel de voltaje de saturación inferior, definido por la alimentación negativa del circuito. Cuando la entrada logra superar el nivel de referencia, entonces inmediatamente el comparador entregará a la salida el voltaje de alimentación positivo, definido en la patilla de la alimentación positiva. Este nivel de voltaje se mantendrá así hasta que el circuito o el voltaje de entrada
deje de ser superior a la referencia. Entonces se mantendrá en el voltaje de saturación negativo hasta que nuevamente la entrada logre sobrepasar el nivel de referencia. De esta forma podremos saber que el voltaje de referencia o el nivel que se ha determinado ha sido sobrepasado por la entrada en los instantes en los que la señal de salida sea igual al voltaje de alimentación positivo. A continuación, hablaremos acerca del detector de nivel positivo inversor. De la misma forma, para construirlo necesitaremos el amplificador operacional. Sin embargo, en esta ocasión conectaremos las terminales de una forma distinta. Dado que necesitamos detectar un nivel positivo, vamos a conectar una entrada a un nivel de referencia positivo y la otra entrada va a ser conectada a la terminal inversora para poder generar el detector inversor del amplificador. Luego se conecta el resto del circuito y se obtiene la forma de onda que se muestra a continuación. Muy similarmente al anterior, este circuito va a trabajar teniendo en cuenta el nivel de referencia mostrado por la línea punteada, en el cual cuando la señal de entrada, denotada por la forma triangular, sea superior al nivel de referencia, entonces la salida va a ser igual al voltaje de alimentación negativo. Sin embargo, cuando esta señal esté por debajo del nivel de referencia, entonces la señal de salida va a ser igual al voltaje de alimentación positivo. Por esto se dice que este circuito es un detector de nivel positivo inversor, ya que considera un voltaje positivo por encima de 0 voltios y al superar este nivel la señal de salida es un voltaje negativo, pero al estar por debajo de este nivel se mantiene siempre positivo. Seguidamente vamos a hablar acerca del detector de nivel negativo, primeramente el no inversor. De forma prácticamente igual a las anteriores vamos a construir este circuito. Sin embargo, al querer detectar un nivel negativo, el voltaje de referencia debe ser negativo, como se muestra en la figura. Y como queremos que sea no inversor, la señal de entrada debe ser conectada a la terminal no inversora del amplificador operacional. El resto del circuito se alimenta y se conecta a la salida y se entrega una señal como se ve en la forma. Este circuito va a detectar cuando una señal de entrada cruce el nivel de referencia, que en este caso está determinado por un voltaje negativo, es decir, por debajo del cero. Cuando la señal de entrada supera el nivel de referencia, es decir, está por encima, la señal de salida se va a mantener siempre en el voltaje de alimentación positivo. Sin embargo, cuando esta señal esté por debajo de la referencia, entonces la salida automáticamente caerá hasta el nivel de voltaje negativo. Nuevamente, cuando la señal de entrada logra superar este nivel de referencia, a la salida va a entregar inmediatamente el voltaje máximo positivo que tiene el circuito para entregar. Finalmente, vamos a hablar acerca del detector de nivel negativo inversor. Como ya podrán imaginarse, vamos a utilizar un amplificador operacional. Sin embargo, la terminal inversora será conectada a la señal de entrada para poder dar como resultado nuestro detector inversor, y la terminal positiva o no inversora, disculpen, será conectada a un voltaje de referencia negativo. Este voltaje de referencia nuevamente será el nivel que queremos detectar. Terminamos de conectar el circuito y la forma de onda resultante se muestra a continuación. Cuando la señal de entrada
mostrado de forma triangular en la figura, supera al nivel de referencia, entonces la salida será siempre el voltaje de alimentación negativo. Sin embargo, cuando esta señal cae por debajo del nivel de referencia, entonces se va a entregar el voltaje de alimentación positivo a la salida. Nuevamente, cuando la señal supere el nivel de referencia, entonces la señal entregada a la salida va a ser el voltaje de alimentación negativo. Algunas de las aplicaciones de los circuitos detectores de nivel de voltaje son voltímetros gráficos luminosos, detectores de humo, interruptores activados por sonido y convertidores de ondas senoidales a cuadradas. A continuación, mostraremos algunas simulaciones realizadas a los circuitos antes mencionados. Aquí tenemos un ejemplo de un detector de cruce por cero no inversor simulado en Multisim, para lo cual utilizamos un comparador real, en este caso LM339N. Aquí podemos ver las formas de onda resultantes del circuito, donde la señal de entrada está representada por la señal triangular amarilla, y podemos ver que cuando la señal cruza por cero, la señal de salida cambia del voltaje de saturación positivo al negativo o del negativo al positivo. También podemos observar que, como se dijo en la teoría, el circuito es no inversor, ya que en los voltajes de entrada positivos también tenemos voltaje de salida o voltaje de saturación positivo. Ahora tenemos el detector de cruce por cero inversor, que de igual manera fue implementado con un comparador real LM339N. Aquí tenemos las formas de onda representadas por el osciloscopio de Multisim, donde tenemos que el voltaje de referencia es cero, la señal de entrada es la señal amarilla triangular y la de salida es esta señal que pareciera ser cuadrada. También se debe notar que la señal está invertida, ya que para las tensiones positivas de entrada tenemos el voltaje de saturación negativo. Ahora tenemos el detector de nivel positivo, no de inversor, esta vez implementado con un amplificador operacional virtual y con una fuente de referencia positiva 0.5 voltios, además de una entrada de 2 voltios, señal triangular. Aquí tenemos la simulación del circuito, donde se observa que el nivel de referencia 0.5 voltios positivos es el punto donde se da el cambio de la tensión de salida negativa a la positiva y viceversa. También tenemos el detector de nivel positivo inversor, de igual manera implementado con un amplificador operacional virtual. Aquí tenemos la simulación del circuito, donde se puede observar el nivel de referencia 0.5 voltios positivos, y podemos observar que el cruce está dado en ese punto donde se interseca tanto la señal de entrada como el nivel de referencia. Entonces ahí vamos a tener el intercambio de signo de la señal de salida, desde el voltaje de saturación negativo hasta el positivo o viceversa. Posteriormente tenemos el detector de nivel negativo no inversor, implementado con un amplificador operacional virtual
y con un voltaje de alimentación de 15 y menos 15 voltios, un voltaje de referencia de menos 0.5 voltios y una fuente de entrada de 2 voltios, señal triangular. La simulación del circuito muestra el voltaje de referencia 0.5 voltios negativo, y también podemos observar el cruce de la tensión de entrada con la referencia, que va a indicar el punto donde la tensión de saturación se invierte desde el negativo al positivo o viceversa. Tenemos el detector de nivel negativo inversor, igualmente implementado con un amplificador operacional virtual. Aquí tenemos la simulación del circuito, donde también tenemos el nivel de referencia negativo, y la tensión de entrada al pasar por esta referencia va a provocar el cambio entre el nivel de saturación, ya sea de negativo a positivo o de positivo a negativo.